satisfacción, placer. Que esté contento, ¿no? ¿Cuál de ellos? La A. Júbilo. Lo que pasa es que júbilo dice el exceso de la alegría, ¿no? Pero no necesariamente es un placer, pero si hay alegría, desde luego, si hay alegría, algo tiene de placer, pero no se refiere tanto al placer, en cambio la complacencia sí, o sea, tiene que ser otro que se relacione con el gusto, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos se relaciona con el gusto, con la satisfacción? Si no es júbilo, triunfo no, tampoco. Lujuria no, porque es un vicio del apetito desenfrenado. ¿Algarabía? A la algarabía no, porque es la gritería, el bullicio. Y la complacencia es la satisfacción. ¿Por qué si es fricción? Porque es la voluntad, el gusto y el agrado. De la misma manera, la complacencia y la satisfacción está más cerca. Claro, estaba júbilo, algarabía y fruición, pero más cerca estaba fruición por el tema de que tiene que ser un gusto, una voluntad, un agrado. Muy difícil, sí, pero importante en el aprendizaje. Estamos en el 2 y dice cínico. ¿Qué significa la palabra cínico? A ver, por ahí nosotros hemos escuchado ahí, sobre todo las enamoradas hablando de esa palabra. A ver, ¿qué es? Mucho se ha hablado de que el cínico es mentiroso, pero no, el cínico no es mentiroso. El cínico más bien es impúdico, procaz, que tiene desvergüenza al mentir. Que no tiene la vergüenza, es un desvergonzado el cínico. No, sin alusiones, pero no, no así es el mentiroso, ¿no? El que no tiene vergüenza es el cínico. Entonces, si el cínico es un desvergonzado, es un procaz, ¿cuál de ellos es impúdico, procaz, desvergonzado? ¿Cuál de ellos es? En la 2. A ver, hay una palabra bonita ahí. Bueno, Mendaz es también mentiroso. Es mentiroso. Y ayer no aprendemos sinónimos de paporreta o lo que alguien habló o lo que hemos aprendido en el Face o habríamos entendido en YouTube. Escuchamos hablar a congresistas y, ya, él dijo qué cínico es, entonces qué mentiroso. No. Vamos a la RAE. Aquí manda la RAE y la RAE tiene primera acepción, segunda acepción. Hay que revisar, claro, hay que revisar este libro de la Real Academia Española. Entonces el cínico, al ser un desvergonzado, entonces no es mendaz, no es mendaz. Hipócrita, a ver, podría ser, pero no se acerca. Ahí, se fue la tinta. Podría ser ahí. Bien, el burdo es tosco, vasto, burdo, tosco. ¿Tiene algo que ver? Algo, pero no, está más lejos. El malvado es algo malo también, igual que el cínico, pero está lejos, no lo es. Y yo creo que nos quedamos con inverecundo y también hipócrita, ¿no? Hipócrita, que es aquel que actúa con hipocresía o fingimiento, finge, ¿no? Pero este es el que finge. ¿Qué es inverecundo? Que no tiene vergüenza. Verecundo, de vergüenza. Inverecundo, no tiene vergüenza. Por tanto, entonces, el cínico es un inverecundo. Palabra un poquito con truco, difícil. Habíamos que revisar la RAE ahí. Bien, versado. Tenemos versado ahí, ¿no? ¿Qué es versado? Es ejercitado, práctico, instruido. Siempre hemos escuchado eso
Y en la RAE vamos a encontrarlo como ejercitado, práctico, instruido. Entonces, tiene que ser otro que también sea ejercitado, que sea versado. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos es también versado? ¿Cuál de ellos es también versado en la pregunta número 3? Hay que participar, aprendemos ahí, nos equivocamos también, acertamos también, pero estamos practicando. Versado, entonces, ¿cuál de ellos? Avesado. El avesado. Lo que pasa es que el avesado es el que está acostumbrado, más que todo, ¿no? El avesado es un acostumbrado, pero el versado es un ejercitado, práctico, instruido. Podríamos decir que también es algo experto, conocedor, claro, es que conoce, experto, ¿no? Versado, conocedor, tenemos ya el sinónimo, muy bien. Entonces estamos con verosímil, verosímil. ¿Qué dice verosímil? Que tiene la apariencia de verdadero. Que tiene, ojo, que tiene la apariencia de verdadero, pero no por eso va a ser falso. Símil, acuérdese de símil, que es parecido o igual. Vero, verdadero. Entonces, por ahí tiene la apariencia de verdadero. Otro que tiene la apariencia de verdadero ahí. Otro que tiene la apariencia de verdadero. ¿Cuál? Quimérico no, porque se habla de la fantasía. Fantasioso. Creíble, creíble. Claro. ¿Por qué no podría ser verdadero? Porque el verdadero sí tiene toda la verdad, pero lo creíble que tiene la apariencia igual que verosímil, ¿no? Entonces, ahí en la 4 es creíble. Frívolo. Vamos con la siguiente palabra, frívolo. Eso hemos escuchado, ¿no? Algunos hombres les gusta decir a algunas mujeres, frívola, les dicen, ¿no? Algunos. Frívolo, ¿qué es? Ligero, superficial, sin mayor contenido, ¿no? O sea, que no tiene un contenido consistente, ¿no? Que es superficial. Para algunos no será importante. También se le dice frívolo a algunos espectáculos o algunas canciones. Algunos les dicen, y eso dice la RAE, no lo estoy inventando, algunas mujeres se les dice, ¿no? Dice la RAE, ¿no? Se entiende que también puede decirse frívolo a los varones, ¿no? Se entiende. Entonces, dicho esto, entendemos que frívolo es ligero, superficial. Otro que sea ligero, otro que sea superficial, que tenga poco contenido. ¿Cuál de ellos en las 5, frívolo, es ligero, superficial? ¿Cuál de ellos? A ver. Es voluble, no quiere nada, ¿no? Porque es el veleidoso, el constante, impertinente, no, el que interrumpe sin que le hayan llamado, tampoco frío, no tiene nada que ver, así sea la palabra conceptual, tampoco. Vacuo es vacío, se parece un poco a frívolo, pero la más cercana es insustancial, porque no tiene mucha sustancia, ¿no? Se entiende. Entonces ahí el sinónimo es de frívolo, insustancial. Muy bien, estamos en la 6, es una palabra bonita, inquirir, indagar, averiguar, vamos a inquirir el tema, queremos saberlo, queremos conocer, ajá, vamos a examinar cuidadosamente, ajá, ustedes están inquiriendo todos los temas porque están con las ganas de ingresar, entonces están inquiriendo, están indagando, averiguando. Otro que va a inquirir, que va a indagar, que va a averiguar, y está acá, otro es investigar. Claro, en la 6 es la palabra investigar, claro, ¿no? Las otras, algunas están cerca, pero la que suena mejor, es investigar. Probo, ¿no? Primero, cuando no conocemos la palabra, podemos decir, a ver, profesor, algo bueno o algo malo, porque eso nos ayuda
De hecho, tienes una palabra difícil, ya diste una pasada porque eres inteligente, porque sabes que no te vas a quedar haciendo media hora intentándolo, tienes que pasar. Estás en la segunda pasada y no lo has visto todavía, ya estás en la tercera pasada, ahora sí, has hecho el 95% de todo el examen y te quedan unas 3, 4 preguntas, 5 preguntas nada más. Entonces, estas preguntas tú sabes que puede ser clave, ¿no? Aunque ya ingresaste tal vez, pero también estás averiguando. Entonces tienes una palabra probo y que más o menos estás recordándolo. Ahora sí, ya no estás tan nerviosa, ya no estás tan nervioso porque has hecho bien el examen, pero es algo bueno, dice, ¿no? Probo, algo bueno. Ah, algo bueno. Ah, tiene que ver con la bondad. No, 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 no. Tiene que ver con la honradez. Ah, quien tiene o actúa con honradez. Ya te acordaste, claro, ya te acordaste, ¿no? Entonces, probo, que tiene o actúa con honradez. Otro que también actúe con honradez. ¿Cuál de ellos actúa con honradez? ¿Otro? ¿Será? ¿Quién? El recatado no, porque sé que tiene recato, hasta pudor. El dócil no, es una civil, acostumbrarse. El elegante no tiene nada que ver, es la persona que tiene garbo, el educado, es una persona que ha cultivado los modos, la forma de ser, está cerca. En este caso sería, ¿quién? El íntegro, ¿no? Porque el íntegro también es honrado. Bien, perfecto. Estamos con salacidad, salacidad. A ver, ¿algo bueno o algo malo? Bueno, inclinación vehemente a los placeres carnales. ¿Qué ver con la inclinación vehemente a los placeres carnales? Uy, qué bonito. Entonces, ¿cuál de ellos será? En la 8. Y te ponen alternativas como para que algunos se desestabilizan, ¿no? No tiene nada que ver ninfomanía, ¿no? Porque se refiere a unas mujeres que tienen una afección, no tiene nada que ver. Corrupción menos, no tiene nada que ver. Porque la lascividad, en este caso la salacidad, salacidad es una inclinación a los placeres carnales. Es lo que dice la RAE. Entonces, tiene que ser otro. La corrupción, no. Aunque algunos disfrutan con eso, pero no. Entonces nos quedamos con lascivia, placer, ¿cuál de ellos será? ¿Cuál de ellos será? Que tiene que tener en cuenta que habla de los placeres sexuales o deleites sexuales. Si bien es cierto, el morboso, porque tiene es aquella persona que puede tener un apego a un sentimiento, que puede ser también lo sexual, pero no, más bien la morbidez en este caso está como cualidad de mórbido o enfermo, ¿no? O sea, no lo es, aquí no es, ¿no? No es, no es esta, ¿no? Entonces, placer, claro, que tiene deseo carnal tiene placer, pero esto es más general, ¿no? ¿Quién es perfecto? Es la lascivia, porque tiene propensión a los deleites carnales, ¿no? Y me parece que ya habíamos visto que fue la tinta otra vez, ya habíamos visto esto en una práctica lascivia. Bien, estamos en la 8, en la 9, en la 9, hicimos la 8, enervado, ¿no? Ahí sí decimos, esta situación me, ¿no? Enervado, ¿no? Entonces, eh, uh, pero hay dos significados, ¿no? Me enerva, me hace sentir un poco mal, pero también enervado se aplica a quienes han experimentado la disminución o pérdida de las fuerzas físicas, de su vitalidad, ¿no? Les detiene un poco cansado, enervado, ¿no? Los que han disminuido las fuerzas físicas, las personas que han disminuido las fuerzas físicas, la vitalidad, ¿no? Están cansados, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir el COVID lo dejó enervado, ¿no? Con una salud débil, dejó. Entonces, eso es enervado, ¿no? Que las fuerzas la han perdido hasta cierto punto, ¿no? Enervado. Entonces, podría ser alguien que está cansado. Otro
que haya perdido las fuerzas, igual de la misma manera que enervado. En la 9, ¿cuál es? En la 9, otro. ¿Quién ha perdido las fuerzas aquí? ¿Será el quebradizo? El quebradizo es aquel que se quiebra. El desalentado, el que ya no tiene aliento, pero no tiene aliento no necesariamente por la energía, tal vez ya no quiera hacerlo. El inconsistente, el que le falta consistencia, no lo quiere hacer. El doblegar, el que se doblega fácil. Es el desfallecido, claro, también ha perdido las fuerzas, ¿de acuerdo? Muy bien, estamos en la 10, Beodo, que tiene la mente trastornada por haber tomado bebidas alcohólicas en exceso. Tiene el vicio de tomar bebidas alcohólicas, Beodo, ¿no? Dice, aquel que ha tomado demasiado, ¿no? Entonces, podríamos decir el adicto o el alcohólico, podríamos, ¿no? Podríamos decir al beodo, ¿no? Podemos decir, entonces, si el beodo es así, otro sinónimo, ¿cuál de ellos es? Uno fácil, está por ahí. A ver, participamos, estamos en beodo. No. El bohemio no tanto porque es el que tiene una vida apartada a las normas convencionales. O sea, no necesariamente el bohemio puede ser alcohólico, puede ser un viajero que le gusta divertirse, no le gusta estar en las normas. El bohemio es una persona así. Claro, se ha visto, la mayoría de los casos son alcohólicos, pero no necesariamente puede ser un bohemio. ¿La Arrebatado no, porque el arrebatado es aquel que tiene impulsos internos que lo domina, ¿no? Ese es el arrebatado. No tiene que ver con el beodo, porque el beodo tiene la mente trastornada por haber tomado bebidas alcohólicas en exceso. O sea, se relaciona con el alcohol, el beodo. Entonces, tiene que ser alguien que necesariamente se relaciona con el alcohol. ¿Cuál de ellos se relaciona con el alcohol? No está alcohólico. Entonces es ebrio, ¿no? Ebrio. Esa es la respuesta. Bien, entonces nosotros vamos a cambiar de chip. Todo lo contrario decimos ahora. Decimos antónimos, nos concentramos en la palabra que es quebrantar. No, podemos quebrantar, traspasar, el delincuente avesado, no le importa quebrantar la ley, ¿no? Aquella persona que viola una ley. Sí, quebrantar es violar una ley. Tiene que ser otro que también viola una ley. ¿Cuál de ellos viola una ley? Ahí. Estamos en el contrario. ¿Cuál de ellos no viola una ley? Claro. El quebrantar. Si es el quebrantar, aquel que viola una ley, tiene que ser alguien que no viola una ley, más bien la cumple. Alguien que sea una persona, un cumplidor, un respetador, pero no hay. Asentir, ¿no? Aceptar, no tiene nada que ver. Entonces ahí está como tal vez está claro como es su segunda acepción, ¿no? Como su segunda acepción, como infringir, ¿no? Como infringir, entonces, o contravenir, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, lo que pasa que aquí observar también, la palabra observar tiene, porque me estaba confundiendo, porque observar es ver, claro, observar es ver en su primera acepción, pero también observar es respetar la ley, ¿no? Entonces, por ahí que es difícil, ¿no? Porque no encuentras, al no conocer a sentir, que ser condescendiente no tiene nada que ver. Esto se va a aceptar menos, meterse menos, considerar, observar, ¿no? Porque observar también ustedes van en la RAE, que es una persona que respeta la ley. Sí,
Es la C. Palabra muy difícil, habría que conocer la segunda sección de observar y, ¿no? Y quebrantar también, ¿no? Por ahí no era tan, porque ahí dice violar una ley, y no la violaba, ¿no? Era contravenir. Mira, nosotros a veces decimos, profesor, ¿cómo voy a poder hacer esto en el examen? Me puso una palabra muy difícil, ¿no? Es verdad, es muy probable que no te venga una tan difícil, te va a venir una más suave. Pero si te viniera, ya estás preparado. Y dos, que si es que te viene así, es porque ya estás ya en la tercera pasada y te faltan 3, 4 mente, pero ya estás adentro, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? La idea de que tú te prepares, ¿no? No es que yo te dé las preguntas fáciles y todos hacemos los fáciles, entonces, ¿cuál es la ayuda, no? La ayuda es que ustedes puedan encontrar algo que pueda servirles. Estamos en la 12, desarrapado, ¿no? ¿Qué significa andrajoso, roto, lleno de harapos? Harapito, desarrapado, lleno de harapos. Entonces, más bien será una persona que no tiene harapos, que está bien vestido, ¿no? Otro que está bien vestido. ¿Cuál de ellos está bien vestido, bien arreglado? ¿Cuál? La C, alineado. Alineado. Ahí está. Las mujeres saben más de eso, ¿no? Claro. Chicos son más arregladas. Miranda. Claro, hasta hay un apellido, pero ¿qué significa, no? Significa que es grande, que cubre gran extensión, ¿no? Que se ve grande. ¿Cómo no? Por eso aquella Miranda contemplaba el sol, ¿no? Que es extenso, ¿no? Entonces, que se ve, que sobresale, que se ve y sobresale, Miranda. Que al mirar puedas ver terreno extenso, visible. Tiene que ver con terreno, ¿no? Tiene que ver con terreno. Algún sinónimo podría ser una meseta o un valle, ¿no? Sobre todo una meseta, pero estamos en lo contrario. Si nosotros no queremos esa región extensa, visible, más bien queremos una región también, pero que no es visible. Nos quedamos con meseta, no, meseta más bien sería su sinónimo, no sería. Estamos en el antónimo. Colina no, porque es la cúspide. No, queremos lo contrario, más bien a una meseta sería. El Gredal no, porque es un terreno accidentado ahí. El desfiladero no, es el peñasco, el barranco, no tiene nada que ver ahí. Sería la hondonada, claro, es la parte honda, la que no se ve, pero también es una región, un terreno. Entonces teníamos que conocer ahí la palabra Miranda, correcto, Miranda. Bien, estamos en la 14, tenemos mirífico, se nos fue creo, ahí está, mirífico, bien. ¿Qué significa? Admirable, esto es algo mirífico, maravilloso. Si es algo mirífico, algo maravilloso, algo sublime, algo espléndido, entonces es algo que no es espléndido, que no es maravilloso, que no es sublime, algo malo, ¿no? Algo malo. ¿Cuál de ellos es algo malo ahí en la 14? No malo, sino que lo contrario ahí, mirífico, que es para mí puede ser malo, por ejemplo, ¿no? Para otros no, tal vez. Entonces, mirífico, que tiene belleza, lo contrario, ¿cuál sería? Algo. Mira que el mirífico es algo fuera de lo común, ¿ah? Es algo muy fuera de lo común, por la belleza que tiene, por lo lindo, mirífico, poético, admirable, maravilloso. No es sobresaliente, algo no es mirífico, no es sobresaliente, por lo contrario, más bien es rutinario, no tiene nada que ver con la rutina, casual, no, porque no se trata de que se dio de un momento o no. Pueril, no, nada que ver, pueril, no, consabido tampoco. Ordinario, ¿no? Pues claro, porque lo ordinario es algo común, lo contrario a algo que es extraordinario, mirífico, bello. Por aquí lo encontramos. La 15, nombrado. Que tiene nombre, ¿no?
que tiene mucho nombre, que es célebre, hasta famoso. Entonces, lo contrario, algo que no es nombrado, que no es célebre, no es famoso. ¿Cuál sería? El neciente, ¿no? El neciente no goza de reputación. A ver, tenemos que participar. Hay que participar ahí. Bien, el barroco. El barroco significa, esto hemos visto en la pintura, ¿no? El estilo es un estilo caracterizado por la profusión de voluta, roleos, adornos, línea curva. Estaba excesivamente recargado de adornos, barroco, ¿no? Entonces, eso es como primera acepción. En su segunda acepción estaba como adornado, ¿no? O sea, porque estaba, pero tal vez es poco comprendido también, ¿no? Entonces, a veces también barroco podría decir un poco incomprensible, pero barroco más que todo, ahí en la 16 habla de un estilo que tiene, que está bien adornado, tiene curvas, que tiene adornos y que sobresale, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos es que más bien no sobresale? Que no sobresale. Porque si barroco es que sobresale, si barroco es adornado, que sobresale, ¿cuál de ellos no sobresale? Insignificante no sería porque el antónimo sería importante, ¿no? Y no lo es. Un poco difícil, pero ralo no, porque lo contrario sería espeso y no lo es. El barroco hemos dicho que es un estilo adornado, que tiene adornos, que tiene volutas, que tiene curvas, sobre todo que tiene curvas. Ninguno nada que ver, adecuado tampoco, ahí es llano, ¿no? Porque no es barroco, no es adornado, no tiene curvas, es algo muy llano, porque se refiere a una descripción, a una descripción. Muy bien, estamos con galimatías, es un sustantivo que habla de un lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase, ¿no? Por ejemplo, el expositor fue duramente criticado, ocurrido en numerosas galimatías, ¿no? O sea, significa que tiene mucha ambigüedad de propósito. Lo contrario sería un discurso que tenga claridad, ¿no? O sea, hay personas que hablan en doble sentido y logran confundir en el discurso. Entonces eso es que hablaba con galimatías, con ambigüedad. Entonces, por ahí, sí, galimatías es algo ambiguo. Entonces lo contrario es algo que no es ambiguo, que más bien es entendible, ¿no? Claridad. Claridad, claro, claridad. Muy bien, tenemos la palabra ahí. Beocio es un... el beocio es un tonto, es estólico, ¿no? No se dio cuenta de contar los burros, no se contó el mismo, hay hasta cuentos, ¿no? Infantiles. Entonces, beocio, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien que no sea tonto. Por lo contrario, es alguien que no es tonto, que es Experto. el experto es una persona que tiene mucha experiencia. No necesariamente la experiencia lo ha hecho por astuto, sino por acumular, valga la redundancia, experiencias. Más bien, el beocio, lo contrario de tonto, sería una persona que se da cuenta. Aquel que se da cuenta es afamado, no tiene nada que ver con la fama. Esclarecido, no, porque tiene que ver con la claridad. Nos quedaríamos entre lúcido y perspicaz. ¿Cuál de ellos no es un tonto?
tiene nada. Lúcido. Lo que pasa es que lúcido es aquello que tiene claridad, y no necesariamente puede ser una persona, pero al ser una persona es aquel que tiene lucidez. En cambio, el perspicaz sí es una persona astuta, es una persona que tiene el kit, el razonamiento para darse cuenta de sentido común. Bien, ahora tenemos palabras un poco difíciles que se nos han venido ahora. Dice bienandante, bienandante. Que anda bien, y si anda bien, es afortunado, es dichoso. No hemos escuchado hablar, pero por ahí nos ayudamos. Bien andante, palabra compuesta. Entonces, si anda bien, si anda feliz, si anda dichoso, lo contrario sería que anda mal, ¿no? ¿Cuál de ellos anda mal? ¿Cuál de ellos anda mal? Anda al borde del precipicio. ¿Cuál de ellos anda mal? Lutoso no, ¿no? Porque tiene que ver con el luto, ¿no? Aciago tampoco, indigente tampoco, ¿no? No tiene nada que ver. El melancólico podría ser, pero melancólico tiene una característica de estar triste. El infeliz, claro, ¿no? El infeliz, ¿no? Prescribir. Hemos escuchado mucho, sobre todo los que tienen papeletas, ¿no? Ya prescribió mi papeleta, no sé, los que tienen deudas. Mi deuda ya prescribió. Prescribir, ¿no? Que significa preceptuar o ordenar, determinar una cosa, ¿no? El médico debe prescribir los medicamentos, pero aquí sí, aquí tiene otro significado, ¿no? El médico debe prescribir los medicamentos. Ahí es prescribir más bien como dar la receta, como dictaminar, como decretar ahí, ¿no? O sea, teníamos una idea de lo que era, pero ahora en la RAE vemos que más bien prescribir es decretar, dictaminar. Estamos entendiendo el verdadero significado. Entonces, si prescribió es decretar, dictaminar, aquel que dicta, lo contrario sería aquel que no dicta, pero más bien uno es el que dicta, ¿Acata? el que acata, muy bien, el que acata. Bien, están un poquito difíciles ahora sí, y vamos a leer el tema de comprensión lectora. Bien, leemos un poco. De la esencia del alma aristocrática forma parte el egoísmo, quiero decir, aquella creencia inamovible que de un ser como nosotros lo somos, tienen que estarle sometidos por naturaleza a otros seres y tienen que sacrificarse por el alma aristocrática acepta este hecho de su egoísmo sin ningún signo de interrogación y sin sentimiento alguno de dureza, coacción, arbitrariedad. Antes bien, como algo que acaso esté fundado en la ley primordial de las cosas. Si buscarle un nombre para designarlo, diría que es justicia, es la justicia misma, en determinada circunstancia que al comienzo la hace vacilar. Esa alma se confiesa que hay quienes tienen idénticos derechos que ella. Tan pronto como se ha aclarado esa cuestión, se mueve entre esos iguales, dotado de esos derechos idénticos, con la misma seguridad, en el pudor, en el respeto delicado que tiene el trato consigo mismo. Esa sutileza y autolimitación es el trato con sus iguales. Es una parte más de su egoísmo. Se honra a sí mismo entre los derechos que ella les concede. No duda que es el intercambio de honores y derechos, esencia de todo trato. Forma parte asimismo del estado natural de las cosas. A ver, ¿de qué estaba hablando? Del alma aristocrático. Muy bien, del alma aristocrático, claro. ¿Y se relacionaba con qué palabra? Con el egoísmo, ¿no? El alma aristocrático. ¿Y qué decía del egoísmo? Decía que para ellos es
normal que otros seres están por debajo de uno, ¿no? Por debajo de uno. Eso es lo que dice el texto, que hay personas, o sea, prácticamente está haciendo hasta cierto punto, una sátira de un tema, está criticando, pues, ¿no? Está criticando el autor, que algunos lo ven así. Entonces se está poniendo en contra, se entiende que se está poniendo en contra de lo que dice esto, ¿no? Dice, de la esencia del alma aristocrática, que forma parte del egoísmo, quiere decir aquella creencia inamovible de ser como nosotros somos, tienen que estarle sometidos por naturaleza otros seres, ¿no? Claro, el alma aristocrática piensan que otros seres tienen que sacrificarse por él. El alma aristocrática acepta este hecho de su egoísmo sin ninguna interrogación y sin sentimiento alguno de dureza, coacción, arbitrariedad, ¿no? Más bien está fundado por filosofía, ¿no? La ley primordial de las cosas, que buscase un hombre, dirían que es la justicia misma, ¿no? Para ellos, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta para entenderlo mejor. El título más apropiado, ahí, ¿cuál sería? En la 21. ¿La B? El alma aristocrática. Mira, hasta ahí el alma aristocrática está bien, pero la justicia no, porque si bien es cierto, ellos dicen la justicia misma, aquí en este texto, pero no habla de la justicia, porque ellos sí creen que para ellos es justo, para los de alma aristocrática piensan que es justicia, pero el tema no es la justicia, el tema es algo del alma aristocrática, el carácter, ¿no? El carácter del alma aristocrática. Muy bien, estamos cerca, muy bien. Entonces estamos en la 22. Si adoptáramos la mentalidad aristocrática, afirmaríamos que ahí te obliga a deducir, ¿no? A ver, si no está textual, te obliga a deducir. Si adoptáramos la mentalidad aristocrática, afirmaríamos que todos hemos nacido para obedecer. Si vamos a pensar como esa mente aristocrática, todos hemos nacido para obedecer. Más bien ellos dicen que unos cuantos han nacido para obedecer, no todos. Eso es lo que dice la mentalidad aristocrática, ¿no? A ver, el sacrificio ajeno resulta innecesario, ¿no? Nosotros creemos tal vez así, o bueno, el autor lo cree así, pero la mentalidad aristocrática, ¿no? Nuestro egoísmo merece ser cuestionado. No, los que tienen mentalidad aristocrática no piensan así. El altruismo es signo de arbitrariedad. ¿Verdadero o falso para ellos? Para la mente aristocrática. Para ellos sí, pues. Para ellos piensan que, o sea, es injusto, ¿no? El altruismo es el hecho de dar dádivas, el hecho de ayudar a las personas. Eso es el altruismo. Y la arbitrariedad es injusto, o sea, el ayudar a las personas es injusto, el ser dadivoso, para ellos sí, para la mentalidad aristocrática, según el autor, ¿no? No tiene nada que ver con lo que tú piensas. Ahí lo que vale es el autor. Entonces ahí si el aristocrático, por eso de esencia, no habla, no es relevante ahí. Bien. La 23 dice, la necesidad de sometimiento y sacrificio de los demás constituye para el alma aristocrática un signo excluyente de su esencia, una verdad absoluta, signo de explotación arbitraria, un hecho injusto pero necesario, un hecho escasamente moral. En la 23, ¿La B? una verdad absoluta, una verdad absoluta. Muy bien. Bien, estamos ahí, no me he pasado, ¿no? 24, sí me pasó. El reconocimiento de iguales derechos en otros se presenta en el aristócrata como un signo de humanismo, como una reacción ante el egoísmo, de manera excepcional, de manera inconsistente para contrarrestar su egoísmo.
A ver, ahí dice el reconocimiento de iguales derechos para el aristócrata. Ellos creen eso, ellos piensan que es normal, ¿no? Pero si hay iguales derechos solamente cuando están hablando de otro aristócrata, ¿no? Eso es lo que dice el texto. O sea, ¿Excepcional? de una manera excepcional, claro, de una manera excepcional. Bien, ¿qué aparentan los aristócratas frente a sus iguales? ¿Qué aparentan? Porque lo que La E. el intercambio de honores y derechos. El intercambio de honores podría ser, pero derechos no tanto, ¿no? Esencia pura, egoísta, sutileza, autolimitación, egoísmo. No. Aquí es una auténtica consideración, ¿no? O sea, aparentan ser buenas personas, considerados, ¿no? Para el autor, ¿no? Que está en contra. Entonces, la 25 es la D. Muy bien, tenemos ahora conectores lógicos y decimos, confió la educación de sus hijos a un hombre conocedor. Desafortunadamente no sabía lo que era la virtud, el vicio. Conectores lógicos. Y, pero, pues, ya que, debido, con, ni, además, aún. A ver, ¿cuál será? Ustedes dirán. Tiene que tener coherencia. El conector lógico te dice que debe haber una coherencia, hay un porqué. Cuando es y, va a relacionar igual, y el conector y es una conjunción, y la conjunción relaciona igual, igual, y también funciona como pero. Además, ya no. Hay que diferenciar cuando es un adverbio. Cuando es un adverbio, ahí relaciona palabras de diferente significado. Es bueno que ustedes repasen esa parte, ¿ya? Para que les ayude un poco. Pero aquí lo más importante es la coherencia. Por eso no los quiero enredar con tanto, porque van a estar perdiendo tiempo y acá se resuelve más con la coherencia, ¿no? La B. Vamos con la B. Dice, confió la educación de sus hijos a un hombre conocedor, pero desafortunadamente no sabía lo que era la virtud ni el vicio. Ahí está, ni el vicio. Claro, tiene coherencia. Tiene coherencia. Ni el vicio. Bien. Todos le sugerían que lo construyera con ayuda. No aceptó ninguna. Su autosuficiencia, soberbia eran enormes. Conectores, a pesar de que, sí, por qué, por más que, así, por, con, y, entonces, sin. ¿Cuál de ellos es? La C, vamos a probar con la C en el 27, porque todos le sugerían que lo La A. con ayuda, no aceptó ninguna porque su suficiencia, porque no tiene relación al porqué. Es ahí la palabra porque no tiene relación, porque no se puede preguntar a algo que más bien te está diciendo que hay una palabra que relaciona con una causa para tener un efecto. La A dijeron, a pesar de que todos le sugerían que lo construyera con ayuda, no aceptó ninguna. Así su autosuficiencia, sin soberbia, ya no, ya. Cuando dijo sin soberbia aquí, ya no. Entonces ahí sí, otra vez se me fue la tinta. No es esta, ¿no? La B. ¿Cuál es? La B, a ver, dice la B. La D, perdón. La D. Ajá. En la 27. Aunque por más que... A ver, a ver. Si todos le sugería que lo construyera con ayuda, no aceptó ninguna.
por su autosuficiencia con soberbia no tampoco tiene relación. Por más que todos le sugerían que lo construyera con ayuda, no aceptó ninguna. Entonces, tampoco guarda relación aquí. Ay, aquí le ha faltado una clave, ¿no? Aquí sí, pues no sale. Vamos a ponerle ahí, cambiarle tinta. No era, ¿no? Y para mala suerte no era. No era la clave. Vamos a ponerle ahí. ¿Cuál es para texto? No. Ajá. Muy bien. Vamos a poner, no sé si voy a poder hacerlo. Creo que no. Bueno, no está la respuesta ahí, ¿ya? Aunque no se escribe bien ahí. Aunque todos le sugerían que lo construyera con ayuda, no aceptó ninguna, pues su autosuficiencia y soberbia era el nombre. Pero el que más se acercaba era esta, ¿no? La B me parece. Bueno, ese está mal. Esa alternativa le falta una respuesta, ¿no? Ese está mal. Está mal esa alternativa. Bien, estamos en la 28. Quisieron colaborar con una obra magistral. No guardaban los requisitos necesarios. Tuvieron que resignarse. La realización de una presentación más sencilla. Tiene que guardar relación al conector lógico La E. ahí. La E, ahí vamos a ver. Quisieron colaborar con una obra magistral, pero no guardaban los requisitos necesarios. En consecuencia, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla. Esa es, ¿no? Total coherencia en la 28. Bien, entonces tenemos la 29. Kafka, como es sabido, escribió sus obras alemán durante toda su vida. Respetó a Goethe, a quien consideraba el paradigma todo escritor. 29. La C. Bien, Kafka, como es sabido, escribió sus obras en alemán y durante toda su vida respetó a Goethe, a quien consideraba el paradigma de todo escritor. A quien consideraba ahí la respuesta va a ser en alemán, claro, la C. Ahí va a ser la C, ¿no? Kafka, como es sabido, escribió sus obras en alemán durante toda su vida, a quien considera un paradigma. Y durante toda su vida, claro. De todo escritor. Esa es la respuesta. Esa es. Tenemos en la 30, sus actos no le creas, en sus actos no le creas más, menos, igual que otro cualquiera. Cada cual es único, insustituible. Ni, pero, o, aún, pero no. Por tanto, tiene que guardar relación, tiene que tener coherencia. Y la A. En sus actos no te creas más, en sus actos no te creas más, ni menos, o igual que otro, cualquiera. En sus actos no te creas más, ni o menos. Aquí el O parece que no le guarda el ni, está bien. En sus actos no te creas más, no te creas ni menos, no te creas más ni menos. Eso. No te creas más ni menos, aún igual, no, tampoco sería aún. No sería ni esto ni esto. Entonces la C, profesor. Sí. Ajá, pero, más pero, menos tampoco tiene que ver. Ni más ni menos, si igual que otro tampoco. Sí, es la C. Es la C. No te creas más
ni menos, ni igual que otro, cada cual es único, insustituible, ¿no? Insustituible, muy bien. Ante sus seguidores, el caudillo dio órdenes necesarias, salir a la mañana siguiente del pueblo vecino. Mañana siguiente sobre el pueblo vecino, no. ¿La B? La D. Vecino, ante el pueblo vecino, no. Hasta el pueblo vecino, no. Nos quedamos en la B y la D. A ver, órdenes necesarias a fin de salir a la mañana siguiente del pueblo vecino. ¿Y qué dice la D? Para salir a la mañana siguiente hacia el pueblo vecino. Esto tiene más coherencia. Ah, quedaban los dos, pero esta sí tiene más coherencia. La 32 nos dice: un hombre sin carácter es un soldado sin arma. El hombre sin carácter no es firme, perseverante ante las adversidades. Conectores por ello, sin embargo, como entero y aún ni. Entonces tiene que guardar relación en la 32. No es firme. Cuando, mira, acá te dicen no, ¿qué sigue? Ni, ¿sí o no? No es firme ni perseverante, porque no puede ser, aún no podría ser. No es firme y no tiene relación. No es firme, pero tiene que ser ni. Ahora nos quedamos con esto, ¿no? Profesor, hay 3 espacios. ¿Hay otro ni? Sí, hay No, 3 espacios. Hay 3 espacios ahí, ¿no? A ver, un hombre sin carácter es un soldado sin arma. Aquí ya no hay, ¿no? Es como, bueno, aquí sería, a ver, un hombre sin carácter es como un soldado sin arma. Entonces, y el hombre, aquí creo que ya no va, ¿no? Es como un soldado sin arma. El hombre sin carácter no es firme. Creo que esto no va ahí. Entonces la E. Claro, ¿no? Es la E. Ya no va. Se habían equivocado aquí, ¿no? Entonces, es la E. Ahí nada más es. El hombre sin carácter es como un soldado sin arma. El hombre sin carácter no es firme ni perseverante. Bien. En la 33, en los países dependientes abundaban personas no solo jóvenes, también adultas que no saben leer y escribir. En la 33. No, otra vez, mira, apareció esto. No saben leer. En la 33. Ni, ¿no? Acá va a ser ni, ¿no? Entonces ya de frente tenemos ya la respuesta. Sí, se hizo más fácil, ¿no? Eso nos ayuda a nosotros. Cuando queremos La C. Muy bien. Dice, el vocabulario está en íntima relación con el ambiente socioeconómico, cultural del niño. El lenguaje surge del entorno social, ¿no? Entonces, ¿qué conectores ponemos aquí? En la 34. Entonces, socioeconómico. La D. No podría ser O, porque cuando es O, tienes que escoger entre uno y otro, no es O. ¿Qué número dijo? ¿La D? D. D. De ya, La D. socioeconómico, ya, y cultural del niño, puesto que el lenguaje surge del entorno social. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, totalmente diferente. En la 35, a ver, dice, el bien de la humanidad debe consistir que cada uno goce el máximo de la felicidad que pueda, disminuir la felicidad los demás. En la 35 tenemos pues y, entonces, si no, y nos quedamos con cuál de ellos. A ver. La C. La C. A ver, vamos con la C. El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce el máximo de la felicidad que pueda sin disminuir la felicidad de los demás. Esa es, ¿no? Totalmente coherente. Ahora nos vamos a plan de redacción. Habíamos dicho que ahí sí vemos las alternativas.
Sí vemos, no nos queda otra. Y vemos también el título que nos ayuda a concentrarnos. Y vemos la relación que tiene cada uno de ellos. Significado de la sensación y la percepción. Significado de la sensación y la percepción. Será la 1, 2 y la 4. La 1, 2 y la 4 comenzamos. Entonces, ¿con cuál comenzamos ahí? ¿Con cuál podemos comenzar? En la 36. ¿Con cuál podemos? Sensación y percepción son conceptos diferentes. La percepción es la interpretación de las sensaciones, la cual varía de acuerdo a las características de la persona. ¿Cuál de ellos es primero? Si tú La 2. comparas la 1 y la 2, ya, porque tú no podrías decir, la percepción es una interpretación que varía de acuerdo, y después dices sensación y percepción son conceptos diferentes. No podrías decir. Primero tendrías que decir esto. Yo no sé si va inmediatamente, pero sí sé que primero es la 2 y después es la 1. Porque dice sensación y percepción son conceptos diferentes. La percepción es la interpretación. Entonces, primero 2, después 1. Primero 2, después 1. Aquí no. Primero 2, después 1. Aquí no. Primero 2, después 1. Entonces me quedo con eso. Pero con eso nada más he logrado que o es la 4 o es la 2. Entonces la sensación es la capacidad para captar lo mismo, ¿no? ¿Cuál va primero? Sensación y percepción son conceptos diferentes. La ¿La D? La 2, ¿no? No es la 4, no es la 4. La 2. La D, a ver, vamos con la D. Dice, sensación y percepción son conceptos diferentes. Ya comienza con la 2. Luego dice, la sensación es la capacidad para captar información en la realidad. La percepción es la interpretación. Claro, ¿no? Sensación, sensación. Percepción, respectivamente, ¿no? O sea, 2, 4, 1. 2, 4, 1. Y ahí está 2, 4, 1. Esa es. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Entonces tenemos la 37. Dice, la esencia de la poesía. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y analizamos el 1, 2, 3. El término poesía deriva del griego poe, que significa creación. Hoy, ¿verdad? Afirma que uno debe aproximarse a la música. Kohler define como la composición que se opone a los trabajos de la ciencia, sino el objetivo inmediato del placer y no la verdad. Me parece que estos dos puntos son una definición de algo más. Entonces, ninguno de los dos va primero. Estos dos no van primero. El 3. El 3 va primero. Entonces, me quedo con estos dos. Me quedo con estos dos. Entonces, si este es el término de la poesía derivada del griego, poesis, que significa creación, luego, Corley define como la composición, o no le faltaba razón. Si analizamos los grados, como que está lejos, ¿no? La 4. No me parece que sea la 4. Me parece que es 3-2. 3-2. Ahora sí. 3-2. El término de poesía deriva del griego poesis, que significa creación. Y 2, Corley define la composición. Ahora sí tiene relación. Es la C. Correcto, es la C. Vamos con la 38 y dice, el sentido de la argumentación. Vamos a las claves. 2, 3, 4. 2, 3 y 4. Bien, analizamos. En el trabajo intelectual resulta, estamos hablando del sentido de la argumentación, ¿ah? En el trabajo intelectual resulta fundamental el uso de la argumentación. El propósito es convencer, persuadir. Argumentar es plantear una serie de razones, de pruebas en apoyo a la idea. Me quedó la duda entre la 2 y la 4 en la 38. A ver, entre las dos, ¿cuál de ellos, que uno de los dos, no puede ser que sea la 3? Su propósito es convencer, no, esta idea viene después de otra. En el trabajo intelectual resulta fundamental el uso de la argumentación. Argumentar es plantear una serie de razones y después decir en el trabajo intelectual, no, me parece que primero debe ser 2. Aquí sí, primero es 2 y después es 4.
Entonces, esto es la No sé. C. Claro. Lo primero que hacemos, encontramos alternativas. Y de las alternativas vamos a buscar quién va antecedente y consecuencia. Ojo, antecedente y consecuencia. Eso es lo que tienes que, a la hora de enlazar, unir, tienes que ser lo más hábil para poder encontrar cuál es el antecedente y cuál es la consecuencia. En la 39 importancia de los principios, 1 y 4, lo pusieron fácil, 1 y 4. Dice, el diluir de nuestra vida debe ir de la mano con el cultivo de los principios. Los beneficios del vivir basándose en principios difícilmente se ven a corto plazo. Y en la 39, ¿con cuál nos quedamos? De los beneficios del vivir basándose en principios difícilmente se ven a corto plazo. Esto sí está difícil, ¿no? Está difícil. Bien, nos vamos, cuando está difícil, vamos a ver si por ahí lo encontramos. O tal vez vamos a una segunda pasada en el mismo examen. Ya estamos en la segunda o tercera pasada, con más claridad. Ahora vemos, Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel por mantenerse firme a su principio de honestidad. Él pudo alcanzar su libertad. Ajá. O sea No que, sé. a ver, primero la 2, luego la 5. ¿Dónde es primero la 2, luego la 5? Primero la 2, luego la 5. Esta no es. Esta no es. Primero la 2, luego la 5. Esta puede ser. Esta puede ser. Primero la 2, luego la 5. Pero la 2, Nelson Mandela, y después los beneficios de vivir, no, hay un intermedio como que no, debería ser la C y la D. Entonces, tenemos la duda. Entonces, definitivamente ya comienza con la 4, ¿no? El discurrir de nuestra vida debe ir de la mano con el cultivo de los principios. Luego tenemos los beneficios de vivir basándose. Y después dice 2, Nelson Mandela tuvo 27 años y de ahí dice, él pudo alcanzar su libertad. Sin 1. La 3, al contrario, tiene mucha convicción, ya no guarda relación, ¿no? Entonces es ahí la C. Se dan cuenta que cuando no les funciona, al encontrar, ¿qué es lo más fácil? Encontrar la primera parte.